¿Has pensado lo que te dije anoche de Dionisio? De lo del niño el estanco, no he vuelto a acordarme para nada. Tú vas a tener que sentir con ese hombre. Ni yo con él, ni él conmigo. No es más que un amigo de casa. Ya, pero él viene aquí de otra manera. Vamos, quita. Y tú le das pie. Yo, chiquilla, no sueñe. No sueñes tú. Míralo en frío y verás que se está confiando. Pues será porque le da la gana. Porque yo nunca le he dado a entender que él a mí me guste. Hablas un día lavando las biscotelas y al día siguiente biscotelas aquí. Dices otro día que te gustan los abanicos colorados y le falta tiempo para regalarte uno. Bueno, pues de ahí podrá sacarse que me gustan las biscotelas y los abanicos colorados. No que me gusta Dionisio. Pero él se lo cree porque tú le aceptas los regalos. ¿A que se los voy a desairar? Eso sería feo entre amigos de confianza, ¿eh? Tú lo que debías hacer era desengañarlo de su idea. Primero tengo que saber que está engañado. Lo sé yo. Tú te pasas de lista. Sí, será eso. Oye, ven acá. Mírame la cara. Déjame. No, no te dejo, ven acá, mírame. ¡Ay, que me deje! Ay, ¿quién lo había de pensar? Ay, que te gusta a ti el niño el estanco para novio. ¿Ves cómo algo te pasaba, mujer? ¿Y por qué no me lo has dicho? Me daba bochorno hablar de esto. Yo creía que tú... Ni por el pensamiento. Ténselo si quieres de todas las muchachas de Arminares, menos de tu hermana Belén. ¿De veras, Belén? De veras, pastora. El niño el estanco no es más que un buen amigo para mí. Ay, mujer, acuérdate que no le gusta que le llames el niño del estanco. Pues hija, mientras los padres tengan uno, el niño del estanco será. ¿No somos nosotras las niñas del organista? El organista es un hombre, no un sitio. ¿Te gustaría a ti que nos llamaran las niñas del órgano? Ese ejemplo no viene bien, ¿eh? Pero bueno, venga o no venga, yo no veo que hay de malo en llamar a Dionisio el niño del estanco. En el estanco entra, en el estanco come, en el estanco duerme. Pero no despacha. Y al que despacha es al que se le llama el niño del estanco. Y al hijo de los estanqueros también. Y si los padres tuviesen una taberna, pues sería el niño de la taberna. Y si tuviesen la tienda de Pellegrini y compañía, pues sería el niño de Pellegrini y compañía, por mal que le sentara. Y a eso no sirve que darle más huertas, ¿eh? Acaba de entrar por el postigo y viene para acá. Pues mira, me alegro. ¿Qué te apuestas a que te trae algún presente? Que no pierdas cuidado, que ya que sé lo que sé, si se ha hecho ilusiones a cuenta mía, ya me encargaré yo de quitarle la venda del ojo. Buenas tardes. Buenas tardes, Dionisio. Ay, San José. ¿No sea usted burlona? Sí. Pastorcita, lavanda. Belén, unas margaritas amarillas. Su gusto. Muchas gracias, Dionisio. Hay que ver. Son preciosas las dos. Justamente, las dos son preciosas. Ay, qué fineza. Con qué gracia me ha devuelto a mí la frase. Se le ocurre a cualquiera, Belén. Y una pa' cada una, ¿eh? ¿No quiere usted que tengamos pique las dos hermanas? Él ya sabe que no lo tenemos. Bueno. A propósito de dos hermanas, ¿ustedes saben cómo nos han puesto a nosotros tres gorofaroles? ¿No nos lo han dicho? ¿Cómo? Pues como ustedes son dos hermanas y yo me llamo Utrera de apellido, pues nos ha puesto dos hermanas y Utrera. Es un chiste de la línea de Cádiz que a mí no me ha hecho mucha gracia. Ni a mí tampoco. Hombre, pues alguna gracia sí que tiene, ¿eh? Es que a Goro Faroles le molesta mucho que otro que no sea él tenga en el pueblo amigas guapas. A mí me choca más este hombre. Voy a enseñarle a mamá mi macetita. Toma, enseñaré la mía también. Con permiso. ¿Es usted muy dueña? ¿Y no se sienta usted, Dionisio? Ahora voy. Usted se habrá extrañado porque no me he quitado yo el sombrero. Hombre, hay confianza. Y que esté así con el percuezo engarrotado, como si en la fiesta hubiera cogido una mala postura. Pues es por esto.
Ahí tiene usted, para usted solita. Pero hay que ver, ¿eh? Viene usted hecho un puesto. ¡Ay, qué clavel más hermoso! Huele bien. Halaga del pelo. De veras. Que no, hombre, que no. Que es una broma que yo le he gastado, como lo traía en la cabeza. Vamos a hacerle sitio. Mira que ya llevo uno. Aquí. Aquí va a estar más a gustito. No hay que preguntárselo. ¡Ay! ¿Qué es eso? Un suspiro que me ha subido desde la planta a los pies. Jesús, qué bajo. ¿Y qué me sirve para sacar una conversación? En toda la noche he podido dormir, queriendo recordar aquella tonadita que cantó ayer usted tarde a última hora. Como tengo este oído tan infernal, ¿qué usted recordármela? Pues no caigo en cual sea. Pero que le gusta a usted el canto, ¿eh? Oh, es mi delirio. Y Dios me ha castigado con esta oreja de cartón, pero una copla bien cantada por una mujer guapa me enloquece. A ver si recuerda usted la de ayer tarde. Vamos a ver, ¿cómo dice la letra? Siempre esa del suspiro, si por eso he vuelto yo a caer. Ah, Vamos a ver. se me escapó un suspirito. Esa es la tonada. Se me escapó un suspirito. Cántemelo usted despacito a ver si la cojo, ¿qué usted? Siempre porque no vamos a ello. A ver. A ver, si es que no he pegado los ojos en toda la noche. Usted ve de repetirme Venga. Vamos. Vamos. Se me escapó un suspirito. ¡Se me escapó un suspirito! Madre mía. No, hombre, no. No. Más mesío el verso. Así, mire. Se me escapó un suspirito. Más mesío. Más mesío. ¡Se me escapó un suspirito! Madre mía. Suspirito. Suspirito. Pirito. Pip. Pip, pip, pip. Pip. Pirito. Yo no puedo meterlo más ya, hombre. Se me escapó un suspirito. Yo lo mandé pa' tu casa y él cogió otro caminito. ¡Ave, maldita sea! ¡Ay, qué dos orejas! ¡Qué castigo! Son dos torrijas. ¡Madre Ay, mía! no se apure usted. Ay. En cambio de ese mal oído suyo, tiene usted otras prendas Bah. que le envidian más de 4 en el pueblo. Se lo disputan a usted las mositas. Ayer me lo decía por la ventana Manolo Gutiérrez. Manolo Gutiérrez, ¿Sí? por la ventana. Que sí. Estaba yo asomada. Pasó y se quedó de palique conmigo. Como tiene tan buena conversación. ¿Y de qué se ríe usted? De una cosa que no me ha hecho gracia. Pues si no le ha hecho gracia, ¿por qué se ríe? Ha sido risa nerviosa. Risa nerviosa, dice. ¿Y esa de usted, Belén? Nah, esta risa de la corriente. ¿La pretende usted quizá Manolito? Y dispense usted la curiosidad, ¿eh? A mí, no. 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 Y lo sentiría, ¿eh? Porque es muy buen amigo mío y tendría que darle calabaza roteña. ¿Qué? ¿Risa nerviosa otra vez? No, ahora me río porque me ha hecho gracia. Ah. Y es la pura verdad, ¿eh? Yo no soy de las que consienten ni entretienen un hombre, a conciencia de ello. Y como para mí están de más en Arminares, todos menos uno... ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, que me ha impresionado la noticia! ¿Sí? Todos menos uno. ¿Quién será ese uno, Belén? ¿A quién se le parece por la espalda? Pues si viera usted que solo lo he mirado de frente. ¡Ay! Vamos a dejarnos ya de habilidades y niñerías y vamos a hablarnos claro. Si para usted no hay más que un hombre en el pueblo, para mí no hay más que una mosita. ¿Qué es usted? ¿Yo? Usted, la más bonita. Jesús, pero usted se creyó que usted, Jesús, Jesús. Jesús, pero usted se creyó que yo, Jesús, ¿Jesús? Jesús, pero usted se cree que es el hombre que a mí me gusta. Sí. Jesús María, ¿para casarnos? Sí. Jesús María y José. Que no estoy estornudando, niña. De manera que se ha hecho usted ilusiones.
Claro, los que usted ha alimentado. Eso sí que no. ¿Cómo que no? 50 veces. ¿Usted ha visto los ojos que me pone cuando le traigo algún regalo? Por los que tengo. No. Y lo que es el día que le traje los molletes, pasó la cosa esa de los ojos. Porque me dijo usted con la más de armivas y relamiéndose un poquito que salí de aquí con 4 o 5 décimas más de las que traía. Me dijo usted... Le dije a usted que me gustaban mucho. No le dije a usted otra cosa. Los molletes, no usted. Ahora, que si usted se ve parecido con un mollete... Mi madre. Anda, tiene gracia la cosa. Vamos, que porque usted me regale molletes y yo me los coma con café con leche y con manteca colorada, me voy a tener que casar con usted. Belén, yo creí... Pues ha creído usted una tontuna, Dionisio. ¿Cuándo en la vida se han tomado 4 docenas de molletes como una declaración amorosa? Sí. Deje usted ya las molletes, que yo estoy muy bien para regalar molletes. De los molletes que se me están indigestando. Y que había algo más que molletes, ¿eh? Usted no puede decir de mí, sino que le he tratado como un amigo que me era simpático, agradable. Y para eso está usted muy bien, Dionisio. Para tomarse unos dulces juntos, para ir una gira por el campo, para tomarle en misa el agua bendita, para comerse unos molletes, para un ratito de conversación. Para todo eso está usted que ni pintado. Para todo lo que usted quiera, menos... ¿Menos para qué? Menos para una cosa. ¿Para qué? Para dar con usted el cerrojazo. El cerrojazo. El cerrojazo le llamo yo. A echar el cerrojo a la puerta de la calle y quedarme sola en casa con un hombre. Uy, le iba a dar yo a usted miedo. Hombre, miedo no, porque yo soy valiente. Pero esto es un paso muy serio. Jesús, no lo es más serio para nosotras. Pero usted lo ha pensado bien, Dionisio. Desayunar con usted, almorzar con usted, comer con usted, merendar con usted, dormir con usted. ¿Qué me va usted a perdonar? Pero que tiene usted que roncar como un fraile. ¿Yo? Hombre, todos los que tienen la nariz de esa chura roncan como trompeta. Pues le diré yo a usted, niña, que yo no me he oído roncar nunca. Todo lo que usted quiera. Como tengo usted mal oído, como usted sabe, no... Que me da igual, que todo lo que usted quiera. Porque no es lo que me ha dicho ya, ¿eh? No es eso que se ha dicho. Es que usted se imagina, aparte de verle a usted día y noche y verle en calzoncillo blanco, ¿me quiere usted decir a mí Qué guapo que estoy. qué pasa si yo me llego a casar con usted y me sale un niño con esa cara? ¿Qué hago yo? Pues ponen una careta, a ver si no es inconveniente. No, hijo mío, no. Biscotela y macetita y abanico y molletes, todos los que usted quiera. Pero para dar el cerrojazo, búscase usted otra. Buenas tardes. ¿A dónde vas, Belén? A tomarme un vasito de agua, por un susto que me han dado. ¿Quién le da ese susto? Pues tengo que haber sido yo. Ella en cambio a mí me ha dado unas calabazas que las voy a meter en un baúl siempre que me embarque. Vamos, y que no me hago aunque me vaya a pique. ¿Le ha dado a usted mi hermana calabaza? ¿Y usted se alegra? Oiga, usted no lo siento. Ni usted debe apurarse tampoco. Es que no va a encontrar ya a quien lo quiera en el pueblo. Si está usted rifado, ¿Rifao? entre las muchachas rifado. Puede ser que lo esté, porque todo el mundo me habla a mí desde rifa, pero vamos, que yo no le toco a nadie, no... ¿Será porque no ha mirado bien algunas papeletas? Lo que yo le digo a usted, fuera broma, es que este traguito de su hermana me ha abierto a mí los ojos. A partir de hoy, cambio de sistema con las mujeres. Nada de biscotelas, ni abanicos, ni de flores, ni molletes, ni palabritas de caramelo. Nada de nada. Antes de regalar siquiera un puñado de chochos avellanas, me voy a la que me guste y le digo, niña, ¿usted me quiere? ¿Yo? Sí. La verdad que siempre me ha sido usted muy simpático. Muy simpático. No contaba yo con esto. Es que era un ejemplo, pastorcita, no. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver. ¿Usted daría conmigo el cerrojazo, como dice su hermana? Dionisio, cuando una mujer quiere a un hombre, dar el cerrojazo es empezar a vivir. ¿Pero qué le sucede a usted?
que se me ha pegado la lengua al cielo la boca. Voy a pedirle a su hermanita de usted un vasito de agua de esa para los sustos. No creo que sea para tanto. Uy, que no, dice. Uy, que no. Se me escapó un suspirito. Mi madre, pero ¿usted también canta eso? Ya usted lo ve. No sabía yo una palabra. Todas esas coplillas que canta Belén, de mí las he aprendido. ¿Y cómo no me he enterado yo? Es que yo soy muy reservada para todas mis cosas. ¿Quiere hacer usted el favor de repetirme esto de suspirito? Las veces que haga falta. Hasta ver si lo cojo. Entonces vamos a tener que vivir juntos. Vale, y... Cambio de vía entre dos hermanas y Utrera. ¡Se me escapó un suspirito! ¡Que no! Se me escapó un suspirito, yo lo mandé para tu casa y él cogió otro caminito. ¡Ole!